Consulta eléctrica. Buenos días. Hoy, como vemos aquí, vamos a estar instalando un smoke detector de este tipo. Aquí vamos a ver. Aquí tenemos las instrucciones, que esto no lo vamos a leer, muy largo, pero ahí vienen todo. Aquí el cable de conexión, protector. Muy bien, esta es la base que ponemos en la pared o en el techo. Aquí esta base monta de esta forma así. Tiene estas pestañitas, 1, 2, 3 y 4, que entran aquí, aquí, aquí y aquí. Facilito, se pone así y ya queda enganchado. Esta base tiene una seguridad que, como ustedes ven aquí, en estos 4 cuadritos, 1, 2, 3 y 4. Si le partimos estos pincitos que hay dentro de cada cuadrito, eso va a impedir la manipulación del smoke detector. Por ejemplo, que un niño venga y trate de sacarlo, porque al partirlo, esta pieza de aquí, esta palanquita, permite entrar aquí en este cuadrito, y entonces para poder girarlo y sacarlo, después que esta palanquita esté aquí adentro, habría que apretar aquí para poder darle vuelta y zafarlo. Entonces sería más difícil para alguien poder manipularlo si no sabe cómo hacerlo manejando esta palanquita de aquí. Aquí tenemos el cable de conexión. Ya dijimos que este modelo trabajan con batería. Tiene la batería de adentro. Si quitamos, esto es un tab que dice pull out tab to activate. Así que lo vales para, ya que la batería se quede desconectada, no hay ni que abrir, porque cuando no hay corriente funciona con la batería. Pero él, siempre que haya corriente, va a estar trabajando con 120 volts a través de este neutro y de este vivo, como lo vamos a ver en la instalación. Este que ustedes ven aquí, que viene tapado de factoría, de fábrica, es porque este cable no se usa cuando se usa un solo smoke detector. Pero cuando se usan varios smoke detectors, como está estipulado en una casa, que debe haber uno en cada habitación, en cada pasillo según el largo del pasillo, no debe haber en garaje. En las instrucciones están los lugares que debe haber o no. Pero vamos a suponer que en una casa hayan 7, 8, 10 smoke detectors. Todos van conectados a la 120. O sea, esto es un circuito paralelo que va a ir uno a cada smoke detector. Y este solo va a ir conectado con cada rojo de cada smoke detector exclusivamente, no va conectado con más nadie. Todos los rojos de los smoke detectors van a ir conectados juntos, para cuando haya humo por cualquier razón en un lugar, los demás smoke detectors van a avisar que hay un problema en algún lugar, porque todos van a sonar al mismo tiempo. Inmediatamente que esta alarma la conectamos a la corriente, ella está lista y ya empieza a trabajar. Como decíamos, este botón tiene la capacidad de inactivar el smoke detector cuando estamos probando, hasta por un periodo de 8 minutos. O sea, si hubo humo o algo de eso, apretamos aquí y el smoke detector pierde su sensibilidad durante 8 minutos hasta que se limpie el aire. Una vez limpio el aire, él comienza a trabajar inmediatamente de nuevo. También el smoke detector, cuando la batería está baja, emite un sonido que se puede silenciar, pero la mejor manera es quitar la batería y poner una nueva. Aquí tenemos el compartimiento de la batería. Ya le quité el plástico que bloqueaba la conexión. Cuando el smoke detector comience a pitar,
después de un tiempo de uso indica que la batería está baja, entonces removemos esta batería y ponemos una nueva, es una batería de 9 volts. Cuando apretamos este botón, el Smoke Detector deja de funcionar o pierde su sensibilidad por un periodo aproximadamente de 8 minutos. Y claro, solamente lo apretamos cuando el Smoke Detector empieza a dar alarma. Ya conocemos cuál es el origen del problema, apretamos el botón, pero después tenemos que esperar 8 minutos hasta que le empiece a funcionar correctamente. Cuando apretemos, si el humo no es demasiado denso, el Smoke Detector, la alarma, se va a silenciar inmediatamente y la luz roja se iluminará durante 1.5 segundos cada 8 a 10 segundos mientras la alarma esté en silencio. Lo cual indica que la alarma está en una condición de insensibilidad temporal, pero la alarma se va a restablecer después de haber pasado los 8 minutos y quedará en completo funcionamiento. La luz roja parpadeará cada 40 segundos para indicar que la alarma de humo está funcionando adecuadamente. Cuando la alarma detecta producto de combustión o entra en la modalidad de alarma, la luz roja parpadeará rápidamente, un destello por segundo. La luz titilante y la alarma vibrante continuarán hasta que se haya limpiado el aire. Cuando las unidades están interconectadas, solo destellará el LED rojo de la alarma que detecta el humo o está siendo probada, la unidad original. Todas las otras unidades del sistema interconectado emitirán una alarma, pero la luz roja no estará destellando. Solo destellará la luz donde está presente el humo. Bueno, ahora vámonos a la instalación. Bien, amigos, como pueden ver, a esta caja, a la primera caja donde va a ir el primer Smoke Detector, vamos a llevar una línea de 120 volts. Preferentemente siempre en las casas se debe coger el circuito de un baño, pero bueno, en última instancia se puede hacer cualquier circuito. Entonces vamos a probar aquí. Vemos que aquí tenemos 120 voltios entre este vivo y el neutro que no suena, y para estar más seguro vamos a medirlo. Ponemos aquí, ponemos aquí, y vemos que aquí tenemos 120 voltios. Aquí tenemos 120 voltios. Esta es la tierra. Vamos a conectar todas las tierras primero. Siempre conecten la tierra seguro, bien. Aquí yo lo estoy haciendo un poquito rápido, pero conectamos esta con esta, esta con esta, y tenemos las tierras conectadas. El Smoke Detector no lleva tierra, conexión a tierra para evitar que nos coja la corriente topando cualquier parte metálica. En este caso los Smoke Detector, volvemos a repetir, no tienen cable a tierra. Entonces, ¿cómo es la instalación? Aquí tenemos el neutro. Este neutro irá con este y con este, y acá este neutro va con este, y este se queda libre aquí porque es el último. Aquí estamos representando 3 Smoke Detector nada más. Pueden ser 3, 4, 6, se puede conectar hasta 24 Smoke Detector juntos. Si hay un módulo que mande una señal en los casos donde hay panel de falla alarma, entonces si se va a conectar un módulo serían 23 Smoke Detector más el módulo serían 24. Si serían 2 o 3 módulos, siempre no puede pasar de 24. Entonces, ¿qué conectamos? Vamos primero por parte. El neutro vamos a conectarlo aquí.
se dan cuenta, aquí hemos tirado un 14.3. Los hemos detectores se deben hacer con un 14.3 porque no, eso no tiene mucho consumo de corriente, es suficiente un 14.3. Tenemos el blanco, el negro y el rojo, y aquí blanco, negro, rojo, y sigue a cada Smoke Detector. Ya tenemos el blanco aquí. Ahora vamos a conectar la línea al negro. Ya tenemos los 120 volts en este Smoke Detector. Y si va otro Smoke Detector aquí, va este con este con el negro también, y allá en el otro Smoke Detector lo mismo. Aquí habría una pieza como este para este Smoke Detector entre el blanco y el negro, otra pieza como esta entre el blanco y el negro, y otra pieza como esta entre el blanco y el negro. Entonces, este rojo que viene tapado de fábrica, viene tapado así si usted quiere instalar un solo Smoke Detector en un solo lugar. Los Smoke Detectors deben, si hay más de 1, 2, 3, 4 en una casa, deben estar interconectados para que un solo Smoke Detector le pueda avisar que hay algún problema en algún lugar. Pero si lo va a conectar independiente, este no se usa. Si van a estar interconectados, este cable va con el rojo, este aquí, estos dos rojos irían juntos. Entonces tendríamos en este lugar, vamos a suponer que este es un cuarto, este es otro cuarto, este es un pasillo, lo que sea. Si hay 5 cuartos, son 5 Smoke Detectors, y si hay 3 pasillos, serían 3, 8, y así. Entonces, aquí en cada caja, donde va a ir un Smoke Detector, iría una pieza del Smoke Detector. El rojo con el rojo, el negro con el negro, el blanco con el blanco. Otro Smoke Detector, el rojo con el rojo, el negro con el negro, el blanco con el blanco, y así sucesivamente. Entonces aquí, como no vamos a instalar más Smoke Detector, vamos a tapar esto aquí para cuando pongamos corriente. Aquí vamos a suponer que ya tenemos un Smoke Detector, aquí tenemos otro, y el real que vamos a poner aquí. Pero primero tenemos que conectar los Mod Ring para poder sujetar los Smoke Detector, porque si ustedes ven la base, se puede usar tanto un Mod Ring como este, como uno como este. Si usamos este, y ustedes ven que se adapta aquí a estos huecos que están más cerca. Si usamos esto, pues se adaptan a los huecos que están acá afuera más lejos. Entonces, por lo menos para los techos, para donde quiera, me gusta más usar este. Entonces vamos a poner este aquí. He puesto los dos tipos para representarlos. Entonces aquí tornillo, estos usan tornillo 832, estos usan tornillo 632. Como ustedes ven, este entra aquí en estos dos, y este puede entrar aquí en estos dos, igual que este en el grande. Entonces vamos a usar el que está más cerca acá. Bien, ahora solo nos queda, aquí no hay equivocación, tiene una sola posición para ponerlo. Ya ven ustedes, tiene 3 pines aquí, 3 pines aquí. Y cuando lo conectemos no sale porque estas pestañas abren adentro. Se puede dejar guindando. Lo conectamos aquí. Y ya tenemos el Smoke Detector listo. Vamos a poner corriente. ¿Vieron ustedes el sonido que hizo? Si se dan cuenta, está la luz verde alumbrando. Vamos a quitar
Al alar esto, ya queda conectada la batería. La luz verde está andando, lo cual quiere decir que el smoke detector ya está listo. Vamos a probar el smoke detector. Vieron ustedes que dio la señal de que sí, que está trabajando, que tiene su... Ahora, como yo lo apreté, él demora unos 8 minutos y la luz roja va a estar cada cierto tiempo alumbrando. Pasados los 8 minutos se va a quedar verde, porque supuestamente hubo un incendio o hubo un humo, el detector detectó algo. Entonces, cada vez que uno lo aprieta, él pierde su sensibilidad por 8 minutos. Y por eso ustedes están viendo la luz roja cada cierto tiempo. Al pasar los 8 minutos, él se va a quedar normal, porque ya va a tener su sensibilidad para seguir su trabajo normal. Muy bien, ya pasaron los 8 minutos, ya se quedó verde fijo. Quiere decir que el smoke detector está listo para seguir trabajando normal. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a provocarle, a simular un incendio echándole humo, y ella empezará a pitar. Cuando yo apriete el botón, va a suceder lo mismo. Cada vez que apretemos el botón, la alarma se va a silenciar, pero no tendrá sensibilidad hasta haber pasado unos 8 minutos. Después de los 8 minutos, si ya no hay humo ni hay nada, pues la alarma se restablece de nuevo y sigue lista para trabajar. Entonces, vamos a probar. Ya vieron. Aquí está en los 8 minutos. Al pasar 8 minutos, ya ven ustedes la luz roja blinqueando. Al pasar los 8 minutos, ya ella queda lista para trabajar de nuevo y captar cualquier incidente, incendio o lo que haga. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el video. Si les interesó o les gustó, por favor, denle like aquí y suscríbanse y denle la campanita para que estén informados de los próximos videos que vayan saliendo. Muchas gracias por toda su atención. Que Dios los bendiga donde quiera que estén. Hasta luego. LED.